En este capítulo vamos a introducir las ecuaciones en derivadas parciales, que son ecuaciones que surgen cuando uno quiere modelar diferentes fenómenos. En particular vamos a concentrarnos en las ecuaciones de flujo de calor que describen la transferencia de energía térmica. En este video en particular vamos a presentar primero explicar lo que son los modelos matemáticos y cómo se relacionan con las ecuaciones diferenciales. Y en los 3 videos siguientes vamos a ver cómo se deduce la ecuación del calor, que es una ecuación de difusión, en base a la ley de la conservación de la energía y a la ley de Fourier. Luego vamos a hablar de lo que llamamos los estados estacionarios de las ecuaciones de difusión. Y finalmente vamos a ver cómo se extiende esto a geometrías 3D, porque los primeros modelados los vamos a hacer en un modelo unidimensional. Entonces, lo primero que vamos a revisar es qué es un modelo matemático. Bien, es simplemente una ecuación o un conjunto de ecuaciones cuya solución pretende describir el comportamiento físico de un sistema al cual está relacionado. Por ejemplo, podríamos decir las ecuaciones de Maxwell modelan fenómenos de electrodinámica. En general, el modelo matemático en muchos casos va a ser una descripción simplificada de la realidad que queremos estudiar. El modelo se obtiene principalmente a partir de observaciones físicas, de las cuales uno tiene que hacer una selección de las variables que son más importantes para describir la situación, y a partir de eso formular las ecuaciones. Finalmente se hace un análisis de las ecuaciones y una simulación, o sea, se las resuelve para hacer lo que se llama validar el modelo. Esto es, lejos de ser una cosa que tiene como un principio que es, bueno, uno plantea el modelo y después llega al final, es como una iteración, hay un feedback, una retroalimentación constante, porque uno en este punto de validación del modelo lo que hace es darse cuenta que quizás las ecuaciones no representan exactamente lo que quería. A través de la resolución uno puede hacer, digamos, darse cuenta, digamos, si realmente describe el fenómeno que quiere estudiar, o qué problemas puede tener, o qué cosas se olvidó de considerar. Entonces, en base a eso se hace lo que se llama un refinamiento y se va modificando, perfeccionando el modelo en base a los resultados que obtenemos, de manera de corregirlo y finalmente seguir validándolo, hasta que uno llega a un modelo que realmente, digamos, me describe las situaciones que uno conoce y finalmente me sirve también para utilizarlo para predecir situaciones que quiero conocer. Entonces, nosotros ya vimos modelos dados por ecuaciones diferenciales ordinarias en el capítulo anterior. Por ejemplo, uno podría considerar esta ecuación, que es lo que se llama la ecuación logística, para una población en donde la variable independiente es el tiempo, y lo que busco es mi variable de estado, que en este caso es una función I de t, que es la población o cantidad de habitantes. R es un parámetro, que es la tasa de crecimiento relativo, y K es la máxima población admisible, que se llama capacidad de carga. En este caso tenemos una solución analítica para esta ecuación, dependiendo de cuál sea la población inicial. Bien, en este caso, digamos, la incógnita es una función de una variable, como todo lo que vimos en el capítulo anterior. En general, estas ecuaciones ordinarias se representan, digamos, de esta manera. La derivada de y respecto de t es una función, que es lo que nosotros teníamos de alguna manera
conocido, que es la pendiente de mi variable de estado en cada uno de los tiempos, que es una función f que depende del tiempo, de la variable de estado en sí misma y eventualmente de algunos parámetros, algunos datos. Entonces, bien, el valor de I0 es el valor de la variable de tiempo inicial. Esta I puede ser una sola variable de estado, es decir, una variable escalar, o puede representar un vector de n variables de estado. Entonces, en ese caso tenemos lo que llamamos un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, de primer orden, porque tenemos acá una primera derivada. Esto es lo que aprendimos a resolver en el capítulo anterior. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es darnos cuenta, esto se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias, porque hay una única variable independiente en las funciones incógnitas o variables de estado que queremos determinar. Lo que vamos a ver ahora son lo que llamamos ecuaciones en derivadas parciales. En las ecuaciones en derivadas parciales, mis incógnitas o variables de estado son funciones que dependen de más de una variable independiente. Entonces, no solo dependen del tiempo, sino que pueden depender de variables espaciales. Entonces, estos modelos son más complicados, pero a la vez tienen un alcance mayor en el sentido de que nos permiten modelar y estudiar cosas más sofisticadas. Entonces, en particular, digamos, también hay modelos que pueden ser independientes del tiempo, eso también vamos a ver, pero siguen siendo de varias variables porque podemos pensar en un dispositivo, digamos, en plano, por ejemplo, tendríamos dos variables espaciales o un dispositivo 3D en el que tendríamos tres variables espaciales. Como ejemplo de eso podemos considerar, por ejemplo, valga la redundancia, la ecuación de ondas, que es una ecuación donde la función u, que es mi incógnita, depende de la variable temporal t y de la variable espacial x. Y entonces esto significa la derivada segunda de u respecto de t dos veces, y esto es la derivada segunda de x de u respecto de x dos veces. Y esta es una constante. Entonces, esta ecuación es la ecuación de ondas donde u es mi función incógnita. Habíamos mencionado que también teníamos ecuaciones en donde no aparece el tiempo. Por ejemplo, esta que es la que se llama la ecuación de Laplace. Entonces, esta u depende solo de las variables x, y. Entonces, en este caso, esta sería la derivada de u respecto de x dos veces y la derivada de u respecto de y dos veces. Esta ecuación en particular, la vamos a ver más adelante, va a ser el caso estacionario de una ecuación del calor. En particular nos va a representar, esta u va a ser la temperatura de equilibrio que se alcanza en una placa plana, donde no hay fuentes. Después vamos a ver los detalles, pero bueno, esta U va a ser una distribución de temperatura en cada punto XY de una placa. Entonces vamos a aprender técnicas para poder resolver y encontrar esa función, esa distribución de temperatura U que depende de X y de Y. Y la primera ecuación de todas que vamos a aprender primero a deducir cómo surge la ecuación y después a resolverla, es lo que llamamos la ecuación de difusión o ecuación del calor en particular, que sería esta ecuación en donde tenemos una función u, que va a ser nuestra incógnita, que va a ser la temperatura, que depende de dos variables, de la variable espacial x, porque vamos a trabajar en un dispositivo unidimensional, y del tiempo t. Entonces, kappa va a ser un parámetro que se llama difusividad, y la ecuación que satisface la temperatura va a ser esta que está aquí. Vamos a tener condiciones iniciales y de borde, todo eso vamos a verlo en detalle, que físicamente va a ser razonable y matemáticamente nos van a ayudar a poder resolver el problema. Entonces, en general, digamos, una ecuación como esta, si U denota la temperatura, en una barra que suponemos unidimensional, como por ejemplo un alambre o un cable, en donde
pensamos que está aislado, y entonces el calor o la energía solo fluye de derecha a izquierda, es decir, en cada sección transversal del cable tenemos una temperatura única y entonces la energía térmica solo fluye hacia los costados. Este sería el modelo, y la temperatura U, a medida que pasa el tiempo, nos describiría cómo se va enfriando la barra. Bien, entonces, en particular, fíjense, esta sería la condición, dos condiciones de borde, que llamamos la barra, tiene una longitud L, y entonces esto sería la temperatura en el extremo izquierdo de la barra, porque sería para x igual a 0 en cada instante de tiempo. Estaríamos diciendo que la temperatura en el extremo izquierdo vale 0 en todo momento. Esta es la otra condición de borde, que es en x igual a L, y en todo tiempo estamos diciendo que la temperatura en el extremo derecho de la barra vale 0. Y lo que llamamos la condición inicial, que me dice que a tiempo 0, en cada punto x de la barra, que varía de 0 a L, tengo una distribución de temperatura conocida, que depende de x. Es decir, este valor, esta función de x es la distribución de temperatura a tiempo 0. Estas tres cosas vamos a ver que tenemos que conocerla para poder físicamente determinar una única evolución de la temperatura. Bien, el problema que la ecuación de Laplace que habíamos presentado anteriormente era esta que está acá arriba, que cuando le ponemos esta condición es lo que se llama el problema de Dirichlet. Habíamos anticipado que en estos modelos son lo que llamamos modelos de equilibrio o estacionarios, porque no dependen del tiempo. Y en este caso, si pensamos, por ejemplo, en una placa cuadrada o rectangular que es de un espesor suficientemente fino, que está aislada arriba y abajo, pensemos que la placa está horizontal como una tabla, y entonces, en este caso, si la energía, el flujo de energía siempre es en la dirección del plano XY, o sea, de la placa, y no tenemos ningún tipo de transporte en la dirección vertical, entonces esta ecuación me modelaría la temperatura en cada punto de XY de la placa. Para eso, para que el problema esté bien planteado, lo que yo necesito medir en este problema, el único dato, es esta función f de xy, que no está definida en cada punto de la placa, sino solamente en el borde de la placa. Esta condición es lo que se llama, por eso es un problema a valores de borde, porque yo quiero conocer la distribución de temperatura en cada punto de la placa, pero solo la conozco en los bordes de la placa. En este caso sería en el rectángulo o cuadrado, digamos, en lo que está afuera de la placa. Bien, en general, todas estas ecuaciones que vimos se pueden ver como un modelo evolutivo de segundo orden. Básicamente es una combinación de las variables independientes x y t, y de las funciones incógnitas que son u y sus derivadas parciales, que pueden ser u respecto de x, u respecto de t, u respecto de x dos veces, u respecto de t dos veces, u respecto de x y de t. Entonces una combinación de todas estas cosas igualada a cero. Esto en general va a ser una ecuación de segundo orden en derivadas parciales donde mi incógnita va a ser u. Digamos, esta sería una forma general de escribir todos los ejemplos que vimos anteriormente. Entonces esta u se llama, como antes, es mi incógnita, la variable de estado. Usualmente entonces, resumiendo lo que vimos, estas ecuaciones, para que tengan una única solución y realmente representen un fenómeno concreto particular, necesitan acompañarse o complementarse con condiciones de borde
y o iniciales si es que el problema realmente es evolutivo, es decir, si aparece la variable temporal. Bien. También podemos clasificar estas ecuaciones. Nosotros todas las ecuaciones que vimos recién como ejemplo son lineales. Eso significa que la función g que aparece acá es lineal en u y en todas sus derivadas. En otras palabras, lo que quiere decir es que si uno tiene dos funciones que satisfacen la ecuación, la suma también debería satisfacerla. O si uno tiene una función que la satisface, una constante por esa función, también debería satisfacer la ecuación. Eso significa que sea lineal y homogénea. En este caso, lo que significa es que todos los términos que contienen a u o alguna derivada de u. Vamos a mirar, por ejemplo, acá estos ejemplos. Esta sería una ecuación no lineal, justamente porque acá aparece este producto de u por u sub xx. No es lineal en u ni en u sub xx. Esta segunda tampoco sería lineal porque tenemos el seno de la variable, de la incógnita, de la variable de estado. Y esta que está acá sí sería lineal, porque fíjense, a pesar de que este seno aparece acá, está aplicado a las variables independientes. O sea, si uno lo mira como función de u o sus derivadas, esto es 1 por u sub t menos esta función por u sub xt. O sea, esta sería una ecuación lineal y homogénea. Y esta que está aquí también sería lineal, porque justamente esto es una función de la variable independiente por u sub xx. Sería lineal, pero no sería homogéneo, porque acá no tenemos el término, este término no contiene ni a u ni a ninguna de sus derivadas. Bien.